Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en el tercer conversatorio de este ciclo Compromisos con la Vida, titulado Mujeres indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía boliviana. Y como hemos dicho, este conversatorio va a servir un poco para poder visibilizar a un sector que ha quedado invisibilizado por las políticas eh, estatales, por las atenciones también del mismo Estado, que son los pueblos indígenas, y sabemos nosotros que dentro de los invisibilizados, los más invisibilizados son los sectores de las mujeres y los pueblos en aislamiento voluntarios. Es por eso que este conversatorio está dedicado prácticamente a conversar un poco en este aspecto, y es en ese sentido que hemos invitado a lideresas de los pueblos Sirionó y también del Tacana Cabineño, que nos van a acompañar esta tarde. Estarán Esmeralda Rivera Sosa, que es una lideresa Sirionó, Liliana Velasco, que es del pueblo Tacana Cabineño, pero también estará con parte de la estructura orgánica, digamos, que le están acompañando, y podrán contarnos un poco la situación que están viviendo. Pero también vamos a conversar con Adamo Diego Cusi, que es biólogo y un asesor también de la Central Indígena Tacana del Río Madre de Dios. Sin más preámbulos, entonces vamos a presentar a nuestra primer participante, que es Esmeralda Rivera Sosa. Es una joven líder del pueblo siriano que ha logrado estudiar Derecho. Actualmente es abogada y presidenta del Distrito 13 de la ciudad de Trinidad. Esmeralda es una lideresa que se ha destacado por acompañar también procesos orgánicos y también de movilizaciones como las marchas indígenas. Vamos a darle la palabra. Esmeralda, bienvenida a este conversatorio. Es tuya la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Fuerte y claro. Sí, 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 Esmeralda. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han dado cita a este conversatorio. Saludar a la hermana Liliana de la TCO Tacana Cabineño. Un gusto en conocerla. Agradecida al indígena Tacana Diego Cusi. Un cordial saludo, Edgar. Y agradecerte también por la invitación. Estoy muy agradecida por la invitación y por la iniciativa que has tenido y que siempre sí que ha tenido con los pueblos indígenas, la preocupación que estamos viviendo en esta pandemia los pueblos indígenas, porque realmente este gobierno se ha olvidado que los pueblos indígenas existimos en Bolivia. No tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos personal de salud. Y parte de lo que estamos viviendo también se debe a la herencia que Evo Morales no ha dejado. Lo que estamos viviendo, Evo Morales nos dejó un gobierno de corrupción, Evo Morales nos dejó un sistema de salud destruido, nos entregó una piscina olímpica en vez de entregarnos el hospital de tercer nivel, que mucho lo necesitamos en esta pandemia. Nos entregó canchas y más canchas en vez de entregarnos centros de salud, en vez de entregarnos ítem para nuestros médicos, en vez de subirle el salario a nuestros médicos, porque realmente los médicos de Bolivia son muy mal pagados. Sin olvidarnos también que este gobierno de transición ha ayudado también a eso, ¿no? Porque si Bolivia está como está, es porque no cerramos las fronteras a tiempo, no compramos respiradores a tiempo, no compramos medicamentos a tiempo, no se dio ítem a los personal de salud a tiempo. Y entonces por eso es que estamos viviendo esta pandemia de tal manera que está sumamente desastrosa. Es lamentable. En el pueblo sirionó se han ido 3 personas de COVID. El último que se ha ido a la otra vida es nuestro hermano Cornelio Hino.
y darles mi más sentido pésame a la familia doliente también. Y hasta la fecha no se ha aparecido ninguna autoridad en nuestra comunidad, y eso que nuestra comunidad está a 62 kilómetros de aquí. No quiero ni imaginarme a esas comunidades que están lejísimos, como el Tipni, ¿no? De aquí a 62 kilómetros no pueden ir. Y para ellos es bastante dar un bono universal o un bono de 500 bolivianos, que eso no da más que para una semana. Y en el Beni generalmente vivimos del trabajo del día a día. Los pueblos indígenas también vivimos del trabajo del día a día. Ahora la problemática es, ya está pasando la pandemia. Ahora, ¿cómo vamos a sobrellevar? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro gobierno de transición? Porque es el gobierno de transición. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, es lamentable, ¿no? Lo que estamos viviendo los pueblos indígenas. Yo creo que si no hay muerto como se esperaba, porque creo que eso esperaba el gobierno para aplazar más las elecciones, que a eso se está dedicando ahorita, a pensar cómo atrasar más las elecciones, no a pensar a cómo dar solución a los pueblos indígenas, a cómo dar solución al Beni, a Bolivia en sí, porque la pandemia sigue. Si no ha habido tantos muertos es gracias a la medicina tradicional, ¿no? Gracias a eso. En mi pueblo nosotros como medicina tradicional estamos utilizando bastante la miel de abeja, el limón, el jengibre, porque el coronavirus es una enfermedad nueva que ha aparecido en el mundo. Algunos estudiosos dicen que es manipulado en laboratorio porque es una fusión de la gripe y el SIDA, porque entra al cuerpo y nos ataca al sistema inmunológico, que es debilitar nuestras defensas. Entonces, el jengibre tiene bastantes propiedades antibacteriales y ayuda a combatir este virus para las infecciones como bronquitis, la tos, la gripe. Entonces, nos ayuda bastante también el jengibre, como también es dañino para las personas que están embarazadas, para aquellas personas que están menstruando, las mujeres especialmente que están menstruando, nos sirven, ¿no? Hemos utilizado también nosotros como pueblo sirionó el limón. El limón tiene bastante vitamina C y ayuda también al sistema inmunológico. La manzanilla, la miel de abeja, que Ibiato es uno de los recolectores de miel de abeja, gracias a la miel de abeja también, que la miel de abeja sirve para prevenir la tos, la gripe, para limpiar los pulmones, para limpiar la sangre. Entonces, y gracias también a la recolección de miel que ha tenido a Trinidad, y también nos hemos contagiado por venir a vender nuestros productos, porque como vivimos del día a día, la olla no espera. Entonces, se han contagiado aquí cobrando sus bonos. He tenido la oportunidad de ir a los barrios a ayudar con el doctor Johnny Quisber Salvatierra, agradecida con él también. He tenido la oportunidad de acompañarlo a los barrios y realmente los medicamentos también, cuando íbamos a la farmacia era un asalto. Nosotros comprábamos antes la vitamina C en unos 50 y la subieron hasta 6 bolivianos la vitamina C. ¿Y quién regula eso? Lo regula el CEDES, el gobierno intervino el CEDES y dejó que las farmacias nos asaltaran, porque realmente el CEDES debió de estar ahí regulando los precios y hacer que las farmacias vendan el precio que es regular. Si en el país no tenemos trabajo ahorita, no hay plata en el país. Entonces, realmente este gobierno se ha dedicado a ver cómo no llegar a las elecciones, en vez de preocuparse en brindarnos salud y protegernos de este virus nuevo que ha aparecido.
Aló, Esmeralda. Es realmente preocupante, digamos, ¿no? El escenario que planteas. No sé si podrías, tal vez, para la gente que no conoce el Biato, el territorio sirio, ¿no? Podrías tal vez comentarnos un poco, de manera general, en cuántas comunidades vive el pueblo sirio, ¿no? ¿Cuál es actualmente el estado en el que se encuentra en este contexto de pandemia? Y quizás, digamos, mostrarnos esas fortalezas que tal vez tiene el pueblo sirio, ¿no? Ya nos habías comentado sobre el tema de la recolección de la miel de abeja, pero me imagino también que ante la falta de la atención del Estado, el pueblo sirio no debe estar atendiendo este y otro tipo de enfermedades con algunas plantas y algunas medicinas, digamos, ¿no? Tradicionales. No sé si nos puedes contar eso y tal vez terminar, digamos, contándonos un poco qué es lo que el pueblo siriano demanda al Estado, digamos, ¿no? De manera concreta. Realmente el pueblo siriano está a 62 kilómetros de aquí de Trinidad. Está compuesto por dos comunidades, la comunidad de Ibiato y la comunidad de Pata de Águila. En la comunidad de Ibiato, una de sus mayores fortalezas es la recolección de miel. Nosotros la recolectamos del palo, está la miel cruda, la miel silvestre, natural, que no se le azucara. La recolectamos y la vendemos. Y todo este año de pandemia, esta crisis, hemos estado vendiendo miel porque la miel de abeja tiene bastante propiedades curativas y también tiene antibacteriano, antiinflamatorio, nos ayuda con el sistema inmunológico, trata la gripe, la tos, combates enfermedades de problemas respiratorias también, nos ayuda al sistema digestivo. Entonces, es un tesoro preciado la miel de abeja que siempre los antiguos la han utilizado, ¿no? Para la quemadura, etcétera. Entonces, es muy preocupante la situación en Ibiato. En estos momentos ya gracias a Dios está pasando, porque llegó la pandemia allá y todos nos enfermamos y gracias a Dios por la medicina tradicional no han muerto bastantes, si yo no, solamente murieron tres personas nos dejaron, pero también no olvidarse que tenían enfermedades de base, porque si bien la medicina tradicional con el coronavirus te ayuda, pero si tienes enfermedades de base no puede hacer mucho, porque ya el coronavirus ingresa al cuerpo, te va a los pulmones, te da una infección pulmonar y ya la medicina tradicional no puede hacer mucho. La medicina tradicional nos ayudó bastante con, con la primera fase del coronavirus, que es cuando uno está con los primeros síntomas. Ahí nos ayudó bastante. Y ahí, gracias a Dios, lo atacamos y hemos tratado de que todos hagamos el esfuerzo de no apegarnos mucho, el distanciamiento, ¿no? Y, y no hemos curado porque ya está pasando la pandemia allá. Cuando llegaron los muertos a Ibiato, cuando murieron, ni una autoridad se apareció, no hay ninguna autoridad que se hubiese preocupado y eso que estamos cerca, 72 kilómetros. Lo que yo quisiera y lo que el pueblo quiere es personal de salud. Lo que el pueblo quiere es medicamento, porque es lo que no tenemos en la comunidad. Sin olvidarnos que las otras enfermedades no están de vacaciones, pues, ¿no? También tenemos diabéticos, también tenemos personas con cáncer en Ibiato, también tenemos personas que necesitan tratamientos, ¿no? Entonces, no olvidarnos de eso también y eso es lo que pide el pueblo sirio, no a las autoridades, medicamentos realmente y personal de salud, que es muy necesario en la comunidad.
Muchísimas gracias por habernos comentado en este breve espacio de tiempo realmente que tenemos parte de la realidad del pueblo siriano. También tenemos esta tarde la participación de doña Liliana Velasco. Ella es una lideresa del pueblo tacana cabineño y también está acompañada, ¿no?, de parte de la dirigencia de, de esta organización territorial. Lo que vamos a pedirles entonces es que en primer lugar se presenten cada una de ellas, ¿no es cierto? Luego doña Liliana nos comente un poco cuál es la situación, ¿no?, del pueblo Tacana, que también nos expliquen un poco dónde se ubican, porque hay muchas personas que nos están viendo y que obviamente no saben dónde queda el territorio, que nos comenten un poquito, ¿no?, cuántas familias son, dónde están, cómo están viviendo, cuál es su forma de vida, cuál es la economía, la cultura de su pueblo, y luego podrían quizás contarnos un poco cuál es la situación que están viviendo y el papel de la mujer, ¿no es cierto?, en este contexto. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a darles la palabra a estas mujeres luchadoras del pueblo Tacana. Doña Liliana, usted tiene la palabra. Eh, Doña Liliana, no le estamos escuchando. Habilite su micrófono, por favor. No logramos escucharla, doña Liliana. Si pudiera habilitar su micrófono, por favor. Eh, Aquí era Gali o en el teléfono. Hola, Ahí. hola, ¿me escucha? No sé. Ahora sí le Hola. escuchamos claramente, doña Liliana. Usted tiene la palabra. Nos estaba contando, creo que está queriendo presentarnos a sus compañeras. Sí, efectivamente, Edgar, quería un poco presentar a las compañeras del cual, perdón, no, mi dedo, del cual estamos parte, ¿no?, del territorio. No es en sí del directiva del territorio, sino de la comunidad de Carmen Alto, que es también la central de educación. Como invitación, ¿no?, de Edgar y Martín, estamos las pocas señoras de la comunidad reunidas aquí. Ellas están escuchando también la conversación que hoy estamos impartiendo, ¿no? Hemos escuchado a la hermana Siriana. Sin más tiempo que perder, indicarle que el pueblo Tacana Cabineño, Tacana 2, ¿no?, está situado en el departamento Beni, en la provincia José Vallivián y Bacadíes, ¿no? Nosotros estamos en Vallivián, ¿no? Estamos en la cordillera, o lo último de lo que es Vallivián, que está dentro del municipio de Reyes. Este territorio, esta TCO Tacana Cabineño está considerada de 14 comunidades, 7 entre la orillera del río Genesguaya, del cual estamos, y las demás están sobre el río Viata, ¿no? Eso como la ubicación geográfica. Tiene una extensión aproximadamente, ¿no?, de 261.828, ¿no?, hectáreas, kilómetros de hectáreas, ¿no?, del territorio, de su superficie. Está liderizado, ¿no?, manejado por un capitán, la organización matriz. Luego viene la organización de las mujeres, que aquí le voy a pasar a la compañera. Y posteriormente ya vienen las demás organizaciones que son las comunitarias, ¿no?, las OTB. Dentro de las comunidades están los clubes de madres, ¿no?, que es la que está aquí representando. Algunas lo están observando. Y bueno, esa es la estructura, ¿no?, orgánica, cómo está organizada la TCO Tacana Cabineño. En cuanto a, a las enfermedades, que es lo más latente y preocupante, ¿no?, de nosotros como pueblo Tacana,
bien decías, ¿no? De que es preocupante no tener los medios para enfrentar esta pandemia que es el coronavirus, pero desde los conocimientos ancestrales, ¿no? De nuestros abuelos, ¿no? De nuestros eh, abuelos, abuelas, hemos aprendido, digo así, cómo combatirlo. De repente no lo vamos a poder sanar, pero podemos mediar a paliar. Pero eso no termina ahí, Edgar. El problema es el olvido de las autoridades, como ya bien decía la hermana del pueblo sirio, ¿no? No redundando las autoridades nacional, departamental y municipal. Nosotros de Reyes estamos, imagínense, a más de 12 horas, ¿no? En flota, ¿no? En moto, pues, bastante, ¿no? 2, 3 días tenemos que ir. La carretera es bien inaccesible, o sea, es rústica, ni siquiera es asfaltada. A Riberalta estamos cerca, pero lamentablemente estamos situados en la provincia boliviana. Ese también es un tema jurisdiccional que no se ha podido dar solución ni con el anterior gobierno, peor ahora con el gobierno de transición. Entonces, estas problemáticas no son de ahora, viene ya trazándose la comunidad ya 14 años que no se da solución. Pero como hermanas, ¿no? Del pueblo Tacana, gracias una vez más a su invitación que estamos saliendo al aire, queremos mencionar, ¿no? Esta preocupación de la pandemia y sobre todo la malaria, ¿no? Ahorita los hermanos, en su mayoría hermanas, hermanos, hijos y nietos, estamos con la enfermedad de la malaria. ¿No? La malaria es algo que no ha nacido ayer ni 2, 3 años. Esta es una enfermedad que yo misma, la verdad, me he criado con ella y bueno, ya aprendí a convivir. Pero creo, esa no es la solución también, ¿no? Gracias por eso digo, Edgar y Martín, a la invitación que me han dado y la oportunidad que nos van a dar a las hermanas que me van a complementar, es en hacer conocer nuestras necesidades básicas en salud. De repente también hay educación, pero si no hay una buena salud, creo que lo demás no funciona, ¿no? Eso todos lo sabemos desde la experiencia. Entonces, Edgar, nuestro problema principal es puedo decir, el olvido, ¿no? De nuestras autoridades. Digo así el olvido porque aquí la pandemia, gracias todavía a nuestro creador, no ha llegado a nuestras comunidades. Si bien sabemos que Riberalta tiene un alto índice, pero gracias, digo una vez más al Dios, ¿no? Que nos ha bendecido de nuestro suelo, todavía no ha ingresado, pero sin sufrir la pandemia, digo más nota, es la malaria, ¿no? Pero el tema para combatir la pandemia, aquí mi compañera, que también la están mirando en pantalla, ellos ya están preparados. O sea, tenemos con los remedios de base con que nos criaron nuestros ancestros. Por ejemplo, yo estoy un poco resfriada, he estado resfriada hace unos 3 días, cuando empezamos la conversación. Este es el miel de abeja que hablaba del pueblo sirio. Yo estoy tomando ya 2 días, ¿no? Así, mi miel de abeja, con mi limoncito que también tengo aquí, ahí todas las casas tienen las compañeras. O sea, eso lo tomamos, ¿no? Porque no hay otra. No hay otra de cómo ir a una farmacia o decir compro, ¿no? O porque todo este tiempo Riberalta ha estado encarcelado. Imagínense, ¿no? Entonces, nos curamos con lo que tenemos en nuestro contexto, con lo que se cultiva. La miel de abeja ahora acá en Carmen Alto se recolecta del bosque, pero ya también las familias han tenido esa conciencia y están criando las abejas, ¿no? Estamos criando, entonces hay un poco para la venta, pero más para el consumo. Por hoy, con eso estamos mediando la gripe que nos llega en estos tiempos de frío, ¿no? Entonces, en cuanto a la pandemia, es como dice la hermana del pueblo sirio, ¿no? Tenemos el jengibre, tenemos el limón, algunos hogares ya han previsto con el eucalipto, ¿no? Aunque no se cultiva, pero sabemos, ¿no? Que es parte de la medicina tradicional, porque la medicina que vienen de los laboratorios, lamentablemente, al tiempo que llevo aquí, yo no he visto una brigada que haya venido por lo menos a hacer un censo, es decir, no,
quién presenta o algo parecido a levantar una estadística por lo menos, ¿no? De tener que decir las prevenciones de este virus. No sé, ¿no? Edgar, pero yo veo con mucha tristeza, no, no quiero decir el gobierno de ahora o el gobierno saliente, la verdad, los pueblos indígenas están olvidados, ¿no? Muchos no hemos atendido al anterior gobierno que porque se ayudaba a través de diferentes organizaciones, se creía que llegaba a los pueblos, pero en nuestra realidad no llega todo como se dice, ¿no? De repente todo está en documento, pero si vamos a la realidad, no hay. Como decía la hermana, aquí nosotros contamos con una posta de salud. Bien, ella le dice, hay un enfermero, un auxiliar, pero ¿y el médico? Y si hablamos de, por ejemplo, en el territorio son 185 familias. De ellas, solo siete comunidades hay en estas riberas del río Geneguaya. ¿No les parece que ya debería haber un médico por lo menos para que atiendan estas 7 comunidades que estamos hablando de niños, de jóvenes, de ancianos? ¿No? Entonces son cositas que le voy a pasar a mi compañera que ellos también lo han vivido y como ella es parte de la educación y del club de mujeres, ellas le van a contar un poquito más de lo que es la medicina en cuanto a cómo se cura la gripe, cómo curamos el resfrío ahora que estoy, porque la dosificación es diferente entre un adulto y un niño también, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Pero ellas van a compartir su propia experiencia en cuanto a esta pandemia. La economía ya sabemos que no tenemos los recursos, ¿no? necesarios para salir a la ciudad y eso es lo que nos hace buscar y acudir a la medicina natural. Edgar. Le paso. ¿Cómo nos Hola, muy buenas tardes, ¿me escucha? Adelante, compañera, díganos cuál es su nombre y vamos, Mi le nombre estamos es atendiendo. Fanny Subirana Cordero, vivo aquí en esta comunidad, como aclaraba la señora Liliana. No formamos parte del territorio de la Tacana Cabineño del directorio, pero sí de la comunidad, ¿no? Gracias por la invitación, estamos muy agradecidos y tal vez a una segunda oportunidad vamos a poder presentarle a la señora presidenta de las mujeres del pueblo Tacana Cabineño para así tal vez mejor aclaración a de repente a algunas dudas sobre nuestro pueblo Tacana, que ya mencionaba la señora Liliana, son 14 comunidades, es muy grande, ¿no? Si bien, como bien decíamos, cómo estamos viviendo hoy la pandemia, estamos viviéndola, gracias a Dios, ahorita en nuestra comunidad, todavía bien porque no hay ni un infectado, pero pedirle, ¿no? Ya que hoy estamos siendo escuchada al aire, a las autoridades que por lo menos habiliten las postas de las comunidades, que no se olviden de las comunidades, si bien tenemos posta, pero si no hay medicamento y no hay un médico, hace más de 10 años que hay un solo enfermero auxiliar y él solito pues no puede, ¿no? Si él sale, hay veces aquí hay un enfermo, no hay quien lo atienda, ¿no? Se va de vacaciones, tampoco hay uno que esté atendiendo la posta, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos preocupan a nosotros. Hemos mandado a Reyes, al que pertenecemos, una, otra y otra solicitud, pero no somos escuchados, ¿no? Sinceramente, somos un poco olvidados por nuestro mismo municipio. A Riberalta, gracias, porque siempre, a que no pertenecemos allá, pero siempre nos ha estado apoyando en, en las brigadas que siempre vienen, porque más siempre somos atacados acá en lo que es malaria, ¿no? Peor ahora estamos viviendo que a diario a veces sale 5 positivos con malaria y solamente 5 tratamientos se manda para todo el sector, ¿no? Entonces no abastece, ¿no? Estamos combatiendo hay veces con remedios naturales o bien acudimos a otras postas que están
cercana a nosotros para no así salir a Riberalta por simplemente una malaria, ¿no? Y tener que así apelar con la medicación de nuestros hijos, porque mayormente son los niños los más vulnerables y los de la tercera edad. También para la tercera edad, ¿no? Que se equipen en las postas lo que son sus leches Carmelo, sus remedios más que todo para los niños. Con decirle, nuestra posta no está bien equipada. Hace como 7 años que se ha fregado la cadena de frío, que es para atender a las embarazadas, para atender a los niños. También no hay vacunas, ¿no? Eso pido de corazón a las autoridades que se pongan la mano al pecho, ¿no? Y que nosotros también tenemos derecho, ¿no? Somos bolivianos y necesitamos de esas atenciones. Seguidamente, como TCO, a lo que yo tengo el conocimiento, como mujeres, pues siempre nosotros mismas nos vulneramos nuestros derechos porque nosotros mismos nos olvidamos, ¿no? Si bien sabemos, al menos yo conozco que cuántos proyectos ha habido para mujeres, pero lamentablemente no podemos salir, ¿no? A los mercados. Por eso es que ahora como Carmen Alto y otras comunidades también ya están pensando ahora en trabajar solo, ¿no? Nosotros como Carmen Alto trabajamos en lo que es el azaí. Évida es nuestra planta procesadora para así poder enfrentar un poco lo que es la pandemia, porque la economía de hoy, porque si bien sabemos nosotros en las comunidades de que vivimos acá, de la agricultura, lo que es la almendra, el azaí y la pesca, pero si ahora no podemos salir a vender, ¿de qué vamos a vivir, no? Si bien ya decía la señora del pueblo sirio, no, los 500 bolivianos pues no nos alcanza, ¿no? Solo nos da para una semana, ¿no? Y hay familias que son varios, pues, ¿no? Pero de todas maneras se le agradece, ¿no? Al gobierno por lo menos pensar en nosotros con esos 500 bolivianos, pero que siga trabajando también, ¿no? Por las comunidades, porque siempre las comunidades son las que son más olvidadas, ¿no? Con decirle que ni siquiera Riberalta está casi equipado, Guayaramerín que está azotado, que somos más cercanos, que conocemos igual, ¿no? Piden ayudas, pero tampoco se le da, que por lo menos ellos están en las ciudades. Peor será nosotros que estamos en las comunidades, ¿no? En lo que viene a ser también educación, resaltar ahí un poquito, porque también son nuestros hijos que acuden a esas aulas. También que el gobierno piense y tener que ayudar o equipar a las comunidades con aulas que merecen, como los niños que tienen la ciudad, también merecen tener los niños del campo, ¿no? Porque igual los niños son bolivianos y tienen los mismos derechos, ¿no? Ahí es un poquito. Luego en lo que es también en que somos mujeres, pedir, ¿no? A nuestras autoridades que no se olviden, ¿no? De nosotros que somos mujeres, para así que no, ¿cómo le pudiera decir? Que nos den tal vez fuente de trabajo, como puede ser, como ya le mencionaba, el azaí, que es una fuente de trabajo que pueden trabajar las mujeres, ¿no? En eso pensar para que nosotros también podamos colaborar en lo que es en la canasta familiar en el hogar. ¿Graba? Hay unos minutitos. Bueno. Bueno, vamos a ir agradeciendo la participación. Sí, doña Liliana, tiene la palabra. Ya las compañeras bien han dicho, ¿no? El tema tanto de salud como educación. Ellas están preocupadas, ¿no? Estamos preocupados porque somos todos madres. El tema del decreto del ministro de Gobierno, ¿no? Ministro de Educación. Bien, ellas dicen, no nos da la economía. Ahora las clases virtuales, mire, para podernos instalar con usted, hemos estado un poco más de casi una hora bregando, ¿no? Que somos personas mayores.
la problemática, una, que los profes no son de acá de la provincia, van a venir recién. Eso también ellos dicen es una alerta, no una preocupación, vienen del exterior, ¿no? Traerán el coronavirus, tal vez no, tal vez sí, no quiera Dios que todo sea bien. Dicen, ¿cómo vamos a enfrentar una educación virtual si no tenemos ni para el sustento, ¿no? De la canasta de la familia? Entonces, desde su iniciativa, ¿no? De acá de las mujeres, charlábamos, ¿no? Ayer, antes de ayer, es de que el gobierno, ¿no? Y el ministro de Educación pueda también apoyar a los pueblos indígenas con un plan estratégico que ayude, ¿no? A que los estudiantes asistan a clases presenciales, porque obviamente hoy por hoy no hay, ¿no? Y si vamos a hacer una barrera de mitigación o de poder restringir más las entradas y salidas de las personas, ¿no? De las comunidades, para que nuestros estudiantes estén seguros y puedan iniciar las clases, ellos creen que es lo mejor, porque las clases virtuales, ¿no? Así como estamos hoy en el aire, para ellos le deroga mucho gasto, y no todos tienen un celular o una computadora, gracias, ¿no? De que la verdad aquí hay dos familias, 3 familias que tienen, porque tienen hijos en la universidad, esta computadora. Ahora, imagínense las demás familias, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Es por eso que ellos sugieren un plan de contingencia que sea apoyado más que todo por ustedes, Edgar, de que pueda el municipio, la gobernación, dotar insumos de seguridad, ¿no? Como son los detergentes, el alcohol, la lavandina, ¿no? Porque acá se pueden hacer, ellos decían, los grupos de trabajo de limpieza diaria de las aulas, que es lo más factible, es lo más viable, que las compañeras acá mencionaban el día de ayer. Porque estas clases virtuales, ellos dicen, profe, o 2, 3 profesores estarán, 2, 3 alumnos estarán con sus profesores en línea. ¿Qué va a pasar de los demás de nuestros hijos? Ellos ya han mencionado que es una discriminación, y la verdad yo, poniéndome en los zapatos, es una discriminación el hecho de empezar las clases en estas condiciones cuando no se ha visto la realidad de las comunidades de los pueblos indígenas. Entonces el ministro de Gobierno, el ministro de Educación, creo que ha olvidado un poquito ahí, ¿no? La parte de lo que es primero el equipamiento a las comunidades indígenas, porque francamente no tienen los medios. Ahí, como alguien dijo de las compañeras, ¿no? Se está discriminando a los pueblos indígenas, no restringiendo ya a la educación. Y es lo que ellos no quieren. Por eso es que la compañera que me antecedía decía, están preocupadas, ¿no? Pero yo un poquito ampliando, es esa la preocupación, ¿no? De empezar las clases, pero con los insumos de bioseguridad. Ellos están comprometidos a trabajar, ¿no? A hacer la limpieza diaria del aula, desinfección, pero se necesitan también estos insumos que son necesarios. Bien decía la compañera, ¿no? Para recuperarse y culminar ya la intervención, para sanar de la malaria en los niños, en edad escolar y en los niños viejitos, todo el alimento es de acá, cultivado de acá, la yuca, el chivé, el charque, el plátano, todo eso, con todo eso se combate, ¿no? Se recupera al niño, al anciano, a la persona mayor cuando cae de paludismo, que es lo que más está azotando. Y este es, ¿no? El producto de que ellos, las vitaminas que se produce, ¿no? A la necesidad, ha nacido esa inquietud, ya se tiene, y eso es lo que se consume para recuperar al niño de la malaria, ¿no? Quiera Dios que no llegue la pandemia, ¿no? Porque también creo que es algo muy más letal, pero es lo que se tiene en mano. Pero eso no queremos decir que estamos preparados para que nos sigan marginando en cuanto a los derechos, la atención en salud y educación. Entonces, Edgar y todos los que nos escuchan, pedimos encarecidamente que se tome, ¿no? Más conciencia sobre el pueblo indígena Tacana, ¿no? Acá en Bacadíes, Vallivian, que son las 2 provincias del cual pertenece este territorio, ¿no? Con esto no queremos decir
que sea la última vez que nos inviten, pero hay muchas cosas que debatir, que compartir, pero creo que sería algo que ir seleccionando las temáticas, ¿no? Pero entre las más relevantes es la que hemos podido compartir hoy día con ustedes, ¿no? Para el coronavirus, aquí una compañera, ¿no? La que estaba a mi atrás, eh, dice ella que ya ella está preparada también con esto, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? Porque no tenemos un científico que diga, esto sí es con exactitud, es como dice la hermana del pueblo sirio, ¿no? Ella lo mencionó, pero ya acá la hermana se había preparado con su botellita para mostrarla en pantalla, ¿no? Que no es nomás también todos en palabras, ¿no? El pueblo tacana siempre anda con su evidencia y esta es una de las evidencias. Así lo están esperando al coronavirus, ellos dicen, ¿no? Con aceite de caimán, los preparados de jengibre, miel, pero no es suficiente, Edgar, no es suficiente, no es una seguridad, no es una garantía, sino que desde nuestra realidad. Y cuando nos preparamos de nuestra realidad, creo que nuestras autoridades creen, bueno, ya ellos tienen todo, pues no hacemos nada. Entonces, esa es la queja que hacía acá la compañera Fanny, ¿no? Y tiene creo que toda la razón, por hecho que uno tenga mucho conocimiento, pero no es suficiente. Incluso ha habido muertes, ¿no? De malaria en años anteriores, pero no sé, ¿no? No hay eso, y ese es nuestro tema principal, como lo mencionó la compañera acá, señora Fanny. Doña Liliana, nosotros completamente agradecidos por este esfuerzo que han realizado. Prácticamente nos han dado una mirada panorámica de lo que está sucediendo en el norte y ustedes, ¿no? Tanto Esmeralda como usted, doña Liliana, para que nos ubiquen las personas que nos están viendo, pero también las que nos están escuchando por las radios locales, porque nos están escuchando en Baures a través de la radio Turo, en San Ignacio de Mojos nos están escuchando a través de la radio Mati de la Arairu Sache. Es bueno que ellos sepan que ustedes nos han ayudado a dar un viaje desde el sur, ¿no? Al norte amazónico. Hemos cubierto, ¿no? Vamos a decir así, digamos, los dos polos de este departamento, gracias a ustedes, y nos están contando realidades que en alguna medida son similares, ¿no? Y que se están preparando con remedios que también, al parecer de ustedes, pueden combatir, y de hecho combaten muchas enfermedades, y que no solamente es el coronavirus el que está afectando sus poblaciones, sino que hay otras enfermedades que también han afectado y siguen afectando a las poblaciones indígenas, como es el caso de la malaria. Bueno, hemos empezado un poquito tarde y eso también debo primeramente disculparme con la audiencia, pero también explicarles, digamos, y agradecer al mismo tiempo a las compañeras que tenemos acá presentes, porque ellas no están habituadas, ellas mismas mencionaban al uso de las tecnologías y a pesar de eso han hecho un esfuerzo pero único para poder conectarse y estar ahora contándonos su realidad, porque no es tan fácil transmitir desde sus comunidades, como por ejemplo, y estamos conociendo un poquito de la comunidad de Carmen, ¿no es cierto? Y también parte, digamos, de lo que podría ser el pueblo sirio, ¿no? Entonces, realmente es llegar al beni profundo, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, a lo más profundo de nuestro departamento, no de las ciudades capitales, no estamos en Ribera Alta, no solamente Trinidad, sino también conocer la realidad de otras provincias que han quedado un poco invisibilizadas por este impacto de la pandemia. Pero ahora vamos a dar paso, digamos, a otra mirada, gracias a nuestro compañero Adamo Diego Cusi, que él es biólogo, ¿no? Es asesor de la Central Indígena Tacana Río Madre de Dios, ¿sí? Él nos va a hablar un poco sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ya que no podemos tenerlos ahí, obviamente, por razones obvias de que por algo son pueblos indígenas en aislamiento. Él tiene mucho conocimiento sobre este tema y le vamos a pedir que en los siguientes minutos nos vaya a completar un poco el cuadro, digamos, ¿no? De lo que sucede con estos pueblos en este contexto. Por favor, querido Adamo, tienes tú la palabra. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adamo Diego. Yo trabajo para los compañeros de Tacana 2.
Soy maestrante en Derecho Indígena y también asesoro o consultor para Landeslife, con quienes trabajamos en realidad en el desarrollo de la información y de la protección para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde el 2010 en adelante he tomado la posta del trabajo con los pueblos en aislamiento, pero yo quisiera, al igual que las hermanas han comunicado, esa necesidad de visibilizarse, de tener la mirada del Estado sobre su necesidad, también ahora los voy a transportar un poco a un mundo que vive en esta Bolivia. Es un mundo profundo que existe con nosotros, que convive. Y esos son los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial. ¿Y quiénes son estos pueblos? Si me permite, podría tal vez, bueno, compartirles la pantalla. Ahí, ¿se nota? ¿Sí? Bien. Perdón, no tengo la práctica, pero aquí creo que es. Ahí. Y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esta es Bolivia y en el contorno de él ustedes encontrarán los siguientes datos que ustedes ven enfrente. Es una recopilación de los pueblos en aislamiento voluntario conseguidos a través de casi 2 décadas de estudios en relación a la temática. Y lo que ustedes ven enfrente, los puntos rojos y los puntos azules y los diferentes colores que ven ahí, son registros de pueblos en aislamiento voluntario. Es decir, básicamente son personas que han informado la presencia o la existencia de estos registros en nuestra Bolivia. Y solo son algunos puntos los que ustedes tienen enfrente. Y muchos de ellos son indígenas. Son los pueblos Tacana, en la Amazonía, Araona, los pueblos en el Chapare, en el Tirnis, en la región del Chaco boliviano, y todos ellos hablan sobre personas o grupos de familias que por una u otra razón han decidido vivir en esas regiones escondidas dentro de nuestros bosques. Y perdón, pero entonces, ¿quiénes son los pueblos en aislamiento? Son grupos de familias, son mujeres, son hombres, son niños, que habitan los lugares más alejados de los bosques tropicales. Se sabe que existen en Asia, en Sudamérica, y aquí en la Amazonía, en Sudamérica, en el Chaco, acá por la zona oriental del Paraguay, y la vida de los pueblos en aislamiento tiene mucha relación con la conservación de los bosques, porque los bosques son parte de su subsistencia. Y en Bolivia, la imposición desde la época que llegaron los españoles, las guerras propias que tenían entre ellos y las guerras que hubieron dentro de este estado, luego también el boom de la siringa, e incluso el Instituto de la Lengua, el Instituto de Verano, y también este mismo Estado boliviano que otorga derechos de explotación sobre sus áreas de vida. Esto ha afectado o ha cambiado su forma de vida de los pueblos en aislamiento, porque
por una situación de inmunodeficiencia. Es que no soportan enfermedades tan básicas como una gripe. Y en este momento, el COVID, al igual que los pueblos indígenas en Bolivia y el mundo entero, entiende la situación que están viviendo y prefieren ellos, por eso, aislarse de manera preventiva y no relacionarse con otros pueblos e incluso con sus propios hermanos que ya viven contactados con el Estado boliviano. Y comentarles que hay muchas leyes en Bolivia y a nivel internacional sobre derechos humanos. Y la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 31, reconoce a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial porque los considera de alta vulnerabilidad. Y esa es la ley 450, que fue aprobada en el gobierno anterior, con el señor Evo Morales, pero que hasta hoy día no tiene una reglamentación. Precisa efectivizarse, sacar de los papeles la ley a acciones reales. Y básicamente 2 décadas de estudios, tanto desde la CIDOB, las organizaciones no gubernamentales, el CERNAP, los ministerios de tierra, las organizaciones, e incluso han ido al examen periódico universal que Bolivia tiene y presenta año a año. Y finalmente, Naciones Unidas ha establecido un principio de no contacto. Todos coinciden que esa es la parte más importante, porque estos pueblos no desean contactarse y es mejor reafirmar este principio en respecto a la autodeterminación de estos pueblos, que esa es su decisión de vivir en aislamiento por todo lo que les he comentado antes, por la cuestión de salud, porque ellos también tienen memorias de contacto nada gratos. Recuerden la esclavitud, ellos todavía las mantienen en sus memorias, en sus lenguas, las conversan. Y Bolivia, desde el año 90 al 2005, basados en los estudios que han realizado muchos investigadores, y entre ellos los pueblos indígenas han hecho oficialmente su representación, están en el informe, se actualiza después de 15 años de información. Después de 15 años la información no había sido actualizada y se establece que hoy, al 2020, tenemos hasta 10 pueblos en aislamiento, los cuales estaban en el mapa anterior que les compartí, y entre ellos están los Ayoreo, que ustedes conocen, Pacahuara, en la zona del norte del país, los Yuki, los Chimamo-Setén, que por suerte los Yuki ayer, por desgracia, están infectados por COVID, hay positivos, está elevándose el número, eso es grave, y finalmente los Toromona. Y quiero detenerme en el pueblo Toromona, que es el territorio que vive al ladito de los Tacana 2 y al ladito o en el área del Parque Madrid. Entonces, de manera resumida, los petroleros, en una actividad hidrocarburífera, buscando gas y petróleo, allá por el 2015-16, aconteció lo siguiente. Antes de iniciar una reunión para que hagan sus exploraciones petroleras, ellos fueron informados sobre los pueblos en aislamiento voluntario en la región. Existen, se les dijeron. Y así lo expresan los documentos que el Estado le exige a la empresa petrolera para empezar a trabajar. YPFB y BGP, una empresa china, luego presentaron un informe al Ministerio de Justicia el 2016, donde sus propios trabajadores en el campo declaran los encuentros o el acontecimiento con los pueblos en aislamiento.
en medio del bosque, y una situación única que han vivido esos tres señores. Esto pasó a realizar una solicitud de medidas cautelares para los Toromona, que se le exigía al Estado boliviano ante la CIDH. Y con el esfuerzo de las organizaciones como el CITRMD, el Consejo de Comunidades Indígenas Tacana II, del Río Madre de Dios, la CIDO, en este caso, el apoyo de ONGs, pero inexplicablemente, en prensa ustedes lo pueden leer, salió el ministro a decir que era una tergiversación de la información y foja cero, y hasta hoy no tenemos una respuesta fundamentada, es inconclusa, y estamos en el limbo, y ni la misma sociedad boliviana sabe qué pasó realmente. Lo que nosotros sí sabemos es que los pueblos en aislamiento sí existen. Todos los hechos que ustedes han visto en adelante lo dicen. Y el estudio que hemos realizado el 2019, que aprovecho para solo mentearles, el informe regional establece más de 180 registros de pueblos indígenas en América, en 8 países que trabajan en estos estudios, y que por suerte lo pueden bajar en el link que está en la web. Yo quiero pasar, si es posible, a una, si usted me permite, me dice si tenemos tiempo para volver a las conclusiones, o si usted me permite, puedo seguir con mi exposición por una exposición por el PowerPoint. Podemos continuar, Adam, podemos continuar. Muy bien, le agradezco muchísimo. Entonces, quiero compartirles el trabajo que en realidad está sucediendo, y quiero contextualizarlo con la situación actual. Los pueblos en aislamiento, perdón, ahora sí. Estos son los pueblos en aislamiento, donde viven ellos, ¿no? Este es un pueblo ayoreo. Este es el único registro fotográfico que, bueno, es uno de los registros fotográficos que logramos conseguir el 2016. Para nadie es importante la rama rota, pero esto es una indicación muy importante del pueblo indígena en aislamiento voluntario. Ellos marcan su territorio básicamente. Pero hoy estamos a 2020 y estamos llevando adelante una problemática que es la pandemia. Sobre la pandemia está el Estado tratando de hacer otras normativas en contra de lo que es la existencia de los aislamientos voluntarios. Y ahora quiero referirme a los incendios que tenemos en el Chaco boliviano, en la Chiquitanía, en Santa Cruz, en Bolivia. Estamos hablando de casi 5.3 millones de hectáreas solo en el año pasado, y que estas leyes incendiarias son para evaluación de transgénicos, son para la aplicación de ellos, y sin hablar de los casos positivos de COVID-19 en Santa Cruz, en el Beni, en Pando y en el Chaco boliviano. Lo que tienen enfrente es un lugar donde apenas ha quemado la zona de la Chiquitanía, y esas bolsas blancas son urea para poner a sembrar plantas que por condiciones naturales de esas tierras no son aplicables para la siembra. Pero, ¿cuál es el efecto? El efecto son que los pueblos en aislamiento, como los ayoreos, están siendo afectados. Las medidas estatales, lo han dicho las hermanas, si bien todos los decretos que han salido en adelante, ninguno de los decretos dice que los pueblos indígenas en general, y menos los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, no son grupos de riesgo para este Estado. Y eso es alarmante. Decirles que los pueblos en aislamiento, como los ayoreos, han determinado hacer migración de sus territorios, han resultado saliendo del territorio por las condiciones en las que ha quedado.
¿Quién puede trabajar en esas condiciones? La sequía está detrás de esto. Ya venían de una helada, pasaron por los incendios y hoy la sequía. Finalmente, las instituciones internacionales como la CIDH, nosotros necesitamos hacer una acción, salir de esta situación, salir del estado de la política, debe pasar de las leyes a las acciones, a los hechos. Y uno de ellos es que para los pueblos en aislamiento voluntario debe estar el principio del no contacto. El no contacto es un principio fundamental para el respeto de los pueblos en aislamiento voluntario. Sin ellos no podríamos contener o seguir hablando de pueblos en Bolivia. Y para ello necesitamos, creo, la participación de los pueblos indígenas que ya tienen representación legal en el Estado boliviano. Estamos hablando de los pueblos Tacana, de los Ayoreo, estamos hablando de los chiquitanos, estamos hablando de los pueblos, de todos los pueblos en Bolivia. Debemos organizarnos porque sin su participación en la planificación de las políticas estatales, en la política sobre la defensa de los derechos humanos, la defensa a la vida de estos hermanos en Bolivia, en este siglo, en este año 2020, aún están en juego. Pero nada de eso va a pasar si no tenemos el reconocimiento. Ya les expuse que las leyes los reconocen, pero el reconocimiento nacional, la sociedad boliviana como tal, los pueblos indígenas como tal, nuestras organizaciones y nuestro Estado como tal, debemos reconocer a estos hermanos que están viviendo entre nosotros y que sin duda van a ser afectados y están expuestos a una situación de un etnocidio. Porque si ni nosotros podemos soportar un COVID-19, imaginar que ellos lo hagan es difícil. Entonces, lo que esto nos lleva es nuevamente a tratar de visibilizar que las políticas públicas sean en favor de estos grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables también lo componen las familias que están ahí compartiendo este set con nosotros. También, porque no, ¿cuál es la manera de atender a los en aislamiento? Evitar que los pueblos que viven alrededor de ellos, que conviven con esos territorios, con esas áreas de vida, no se enfermen, que no les contagien. Y si les contagien, Dios no quiera, pero que al menos lo puedan contener y puedan combatir esta enfermedad. Y ahí le tomo la palabra a las compañeras cuando hablan sobre prepararse, prevenir antes que ingrese la enfermedad y actuar cuando ingrese la enfermedad. Porque esta enfermedad, cabe decirlo, ha venido para quedarse, hermanas. Vino para quedarse y estará con nosotros hasta que nosotros podamos vencerla desde nuestro cuerpo. Y por eso es importante organizarnos en cómo atender, prevenir y cómo atender e incluso tratar a nuestros, lo voy a decir, y cómo tratar a nuestros difuntos con los casos COVID. Porque es una realidad lo que están viendo en la televisión de las ciudades. Bueno, nosotros, para un poco cerrar la idea, tenemos una ley, la 450, que habla sobre los pueblos en aislamiento, los derechos, pero hasta hoy día ni el Estado boliviano del señor Evo Morales, ni el gobierno del Estado anterior, ni el gobierno actual han pensado en estrategias de cómo atender o cómo preservar la vida de estos pueblos, porque está la ley, pero no está la reglamentación, no está las personas que deben llevar adelante este tipo de acciones. Y eso nos lleva a que los pueblos indígenas que vivimos alrededor de ellos, o tenemos conocimiento de ellos y vivimos o convivimos a su alrededor, seamos quienes debemos defender la vida de estos hermanos. Y la mejor estrategia es el no contacto a estos pueblos. Porque un ejemplo muy importante allá, sin irnos muy lejos,
todo pueblo que sale y se contacta con el Estado boliviano, hoy por hoy no tiene los centros hospitalarios, no tiene ni un centro de salud, no tiene camas para atender, personal médico para atenderse, no tiene, básicamente muchos tienen que pagar la educación, entonces los servicios básicos no los puede proveer. Y ante esa situación, estos pueblos en aislamiento realmente, y los pueblos indígenas en general, están en un proceso de etnocidio. Así lo han determinado y yo me quedo aquí para seguir las conversaciones con los hermanos y las hermanas tacanas. Un saludo de antemano a todos los pueblos que nos están viendo también. Muchísimas gracias, estimado Adamo, por esa mirada, ¿no? tan pertinente, digamos, sobre los pueblos en aislamiento voluntario. Hemos recibido algunas preguntas, digamos, que vamos a pasar a las personas que están participando de este conversatorio. Para Liliana y la dirigencia de Carmen Alto, Efrem Barrientos pregunta, ¿quiénes son las encargadas de cuidar a las personas enfermas en la comunidad Carmen Alto? Porque se dice que los trabajos de la casa se han disminuido. ¿Han disminuido por la pandemia? Pregunta, ¿no? Patricia Villalpando Vargas, gracias por lograr visualizar a las mujeres indígenas. Su rol es tan importante y tiene razón. No es de ahora, ya es de mucho tiempo atrás que se viene arrastrando problemas en cuestión de salud, bosques y territorio. Ahora es preciso el apoyo médico en las comunidades, ¿no? Es más un comentario que una pregunta. Roxana Salas nos comenta, ayer, 17 de junio del año 2020, el gobernador del departamento del Beni aprobó el plan de acción para el desastre sanitario departamental por la propagación del COVID-19 y el plan departamental de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Beni. Mi consulta es, ¿Liliana y sus compañeras conocen este documento y qué beneficios podrían tener en esta época tan difícil? Para Esmeralda, Alejandra Ansaldo pregunta, ¿cómo está viviendo la población indígena en la ciudad de Trinidad y cómo está siendo afectada por el coronavirus? Para todas las expositoras, Eunice Ojopi nos pregunta, ¿las mujeres de todos los territorios están organizadas? Hay varios saludos que nos hacen llegar. Armin Escobar nos dice, este grupo de la sociedad es el que más atención debería recibir, ¿no? Se refiere a las mujeres. Gracias por tocar estos temas. Adelante. El grupo REMTE Bolivia nos dice que las mujeres en el cuidado de la vida. Carlos Enrique Matareco Temo dice, muy bien a las compañeras, sigan adelante, hermano. Odalis Guayas dice, qué buena la iniciativa, ya que el área rural siempre necesita de atención, más aún que las comunidades no hay centros de salud como para combatir con este virus. Feliciano Ibaguarí, saludos desde Cobija, señora Liliana. Patricia Villalpando Vargas, gracias por lograr visualizar a las mujeres indígenas. Su rol es tan importante y tiene razón, no es de ahora, ya es de mucho tiempo atrás que se viene arrastrando problemas en cuestión de salud, bosques y territorio. Ahora es preciso el apoyo médico en las comunidades. Liliana Saldaña nos dice, señora Liliana, por favor, si puede dejarnos un número de contacto. Armin Escobar, toda la zona Lilian depende de terceros. Sigan apostando por el açaí. Antenor Vaz, desde Brasil, saludos. Preguntas para Adamo. Antenor Vaz le pregunta, dos preguntas a Adamo. Primero, ¿cuál es la razón por la cual la CIDH no continúa la petición sobre el PIACI en Tacana? Y dos, siguen las
actividades petroleras en el territorio de Tacana, Roxana Salas, para Adamo. Adamo explicó que es posible que los pueblos en aislamiento de Bolivia tienen contacto o usan corredores comunes con los pueblos en aislamiento de Perú o Brasil. Bueno, compañeros, posiblemente podríamos hacerlo de la misma manera como hemos venido dando la palabra en las exposiciones, así que podríamos empezar con Esmeralda, luego seguimos con Doña Liliana y terminamos en Adamo. Esmeralda, tienes la palabra. Si habilitas tu micrófono, querida Esmeralda, gracias. Bueno, el pueblo sirio está pues pasando por una crisis que es la pandemia del coronavirus, pero lo estamos tratando, como dije anteriormente, con medicina tradicional. ¿Por qué? Porque como no tenemos medicamentos, el centro de salud que tenemos es pequeño, pero no tiene ni paracetamol, con eso lo digo todo. El personal de ahí es un enfermero o una enfermera que también es de Trinidad. Estamos ahorita sin personal de salud. Pero como dice la compañera, ¿no? En Piato habemos dos comunidades, que es la comunidad en el pueblo sirio hay dos comunidades, que es la comunidad de Ibiato y la comunidad de Patria de Águila. Por lo menos en esta crisis de pandemia, sería conveniente contratar un personal. Como son grandes, son pequeñas, para que se encarguen ellos de visitar, para que así no se haga aglomeración en el centro de salud, visitar cómo están los hermanos sirio si están enfermos, de cómo ayudar principalmente, ¿no? Para que no se complique, porque el coronavirus, si uno lo trata en la fase 1, se puede salvar, pero si lo estás tratando en la fase 3 ya no hay cómo salvar a esa persona, ¿no? Entonces es importante para nosotros que haya un médico y sobre todo medicamentos, porque un médico sin medicamentos también no nos sirve de nada. Entonces, como no hay ni médico y como no hay medicamentos, nosotros estamos optando por la medicina tradicional porque tenemos que hacer algo. No vamos a quedar mirándonos y esperar la muerte. Tenemos que recurrir a algo, que es la medicina tradicional. Lo mencioné anteriormente, estamos tomando miel de abeja, que es para nosotros algo tradicional. Siempre hemos consumido miel de abeja, aparte que tiene todas las vitaminas, nos ayuda con el coronavirus también, porque es antibacteriano, es antiinflamatorio, nos ayuda a combatir problemas respiratorios, nos ayuda con la tos, con la gripe. Entonces, por eso la ocupamos nosotros bastante la miel de abeja y también somos recolector. Digo recolector porque no la producimos. Nosotros vamos al monte, a la selva, pillamos el pico, lo meleamos, lo embotellamos y lo sacamos a la ciudad para vender, porque también, aparte de consumir, también sacamos a la venta, porque no hay de qué más vivir. Esa es nuestra principal fuente laboral, que es la melea. Con respecto a nuestros hermanos sirianos que se han enfermado, no han podido llegar a la ciudad de Trinidad. ¿El por qué? Uno, porque los hospitales de Trinidad están colapsados. Dos, no hay personal de salud también en Trinidad porque todos están infectados con coronavirus, al menos no todos, pero su mayoría. El centro Centinela, he tenido la oportunidad de ir a los barrios, anteriormente también lo mencioné. He tenido la oportunidad de conocer personas que han tenido a sus familiares en el centro de COVID y ellos nos mencionaban que sus familiares sufrían la falta de agua, la falta de alimentación,
y no le daban ni siquiera un medicamento, nada, ni paracetamol para calmar algo, así que prácticamente lo dejaban ahí para que se muriera. Entonces, eso lo sabemos nosotros como pueblo sirio, ¿no? Y preferimos morir en nuestras casas si no vamos a morir que salir a morir de esa manera por falta de comida y por falta o sea, por la falta de agua que hay en los hospitales, ¿no? Entonces, agradecida con Dios también porque hay la medicina alternativa, que es la tradicional, y gracias a eso nosotros los sirionoses estamos un poco mejor. No digo que estamos excelentes, pero estamos mejor porque hemos caído bastante. A mí también me dio, gracias a Dios, no muy fuerte, pero la pude combatir en la primera fase. También me puse antibióticos, me inyecté también, ¿no? Y lo sigo combatiendo tomando jengibre, tomando miel de abeja, tomando limón, manzanilla, etcétera, pero no caí, gracias a Dios, muy mal. Otra cosa que quiero recalcar, ya que me dieron la palabra, otra cosa, Edgar, que quiero mencionar, ya que me dieron la palabra, es el tema de educación, Adelante. lo que decía la compañera. ¿Hola? Es el tema de educación. Sí, adelante, adelante, Esmeralda. ¿Por qué es importante para el pueblo sirio, no, las elecciones? No es que estemos en una pandemia y ya estamos pidiendo elecciones para ser inconscientes. No, necesitamos elecciones, mi hermano, porque necesitamos un gobierno que sea electo para que se encargue de las necesidades tanto del pueblo, de los pueblos indígenas como del pueblo boliviano. ¿Por qué? Como mencionaba la compañera, ya el ministro ha sacado que se pase clases por internet, pero la Constitución Política del Estado es bien clara, dice que la educación en Bolivia es gratis, pero si vamos a pasar por internet ya no va a ser gratis porque vamos a gastar nuestro crédito, nuestros megas, entonces ya no va a ser gratis. Entonces, para eso es que necesitamos un gobierno que sea electo para que se encargue de las necesidades de los bolivianos, de los venianos y de los pueblos indígenas. Que haya un gobierno. Porque da lo mismo, mi hermano Edgar, si usted ha tenido la oportunidad de venir a la capital, aquí a Trinidad, eran larguísimas las colas en los bancos, cuando se pagaban los bonos, ahí se infectaron, encapsulaban, y era todo lo que no se contagiaron en 7 días del encapsulamiento o de 5 días, se contagiaban en el Banco Unión haciendo las colas para los bonos, etcétera. Largas filas. Entonces, ¿por qué no vamos a poder ir a votar un solo día, mi hermano? Si vamos a los bancos y están la gente todos los días ahí, todos los días están la gente, las largas filas, las largas colas. Entonces, ¿por qué no vamos a tener una elección? Porque realmente es necesario. El gobierno se lava las manos diciendo yo soy de transición, pero no actúa como un gobierno, y es cierto, no tiene por qué actuar como un gobierno electo, ¿no? Porque él no tiene que pensar de cómo hacer estrategias políticas de aquí a 5 años o de aquí a 4 meses, porque es de transición. Él ya debería de irse, pero no se ha ido, ¿no ves? Lo que está haciendo es alargar y alargar las elecciones. Entonces es preocupante también ese tema. Nosotros como pueblo suriano ya lo hemos tratado y realmente estamos seguros de que la mejor manera para tratar este coronavirus es de que haya elecciones y de que tengamos un gobierno electo al que podamos exigirle lo que es el tema de educación, de cómo vamos a llevar a cabo este tema del Internet, que sea gratuito, porque la Constitución Política del Estado dice que tiene que ser gratuita la educación, y para exigir que haya medicamentos en las postas, para exigir que haya personal médico, para exigir que doten y tengan más el sueldo, porque la verdad es miserable el sueldo que ellos están recibiendo, y aparte que están arriesgando su vida por salvarnos. Yo le doy
un abrazo y un agradecimiento a los médicos y enfermeras que han luchado en esta pandemia y agradecidas realmente con el personal de salud. Muchísimas gracias a la hermana Esmeralda por el tiempo. Como habíamos dicho, cada persona tiene varias ocupaciones y les agradecemos de corazón que hayan dejado varias de las cosas que están haciendo y que tienen actividades incluso pendientes y nos han atendido y nos han podido brindar un panorama general de lo que está ocurriendo en sus territorios y también, por qué no decirlo, digamos, en este tránsito que a veces hacen del territorio a la capital, a la ciudad capital. Muchísimas gracias, hermana Esmeralda. Vamos a ir con el norte nuevamente, de sur a norte. No sé si nos está escuchando doña Liliana. Por favor, tiene usted la palabra para poder reaccionar a las preguntas que le acaban de hacer. Bien, Edgar, no sé si me escucha. ¿Me escucha? Perfectamente, doña Liliana, sí. Ya, Edgar, en cuanto a las dos primeras preguntas que decía si conocíamos, ¿no?, las mujeres o la comunidad por lo menos, ¿no?, del decreto que ha sacado el gobernador del Beni, lamentablemente, Edgar, como mire, para estar en este contacto con ustedes, hemos bregado, hemos hecho la polla con las hermanas aquí para el combustible, el motor y poder instalar, agarrar este equipo, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Empezando de que nuestra capitanía, como ya vuelvo a decir, está estructurado nuestra organización, dependemos de la regional Sirabo, la Sirabo coordina las acciones con la capitanía, ¿no? La Sirabo está citada en la ciudad de Riberalta. Ellos convocan a capitanías y capitanías convocan a presidentes de comunidades para dar a conocer diferentes temáticas o en este caso, ¿no?, resoluciones, decretos que vienen al beneficio de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Tacana. Lamentablemente, la ciudad de Riberalta esta semana, que hoy día se levantó el encapsulamiento, no hemos tenido información alguna de este decreto que menciona el compañero que me lanzó su pregunta, si sabíamos y si estábamos tomando en cuenta dentro de este decreto. No sabemos, desconocemos acá las hermanas de la comunidad Carmen Alto, que es la central en educación de todo el territorio. Pero de repente en lo posterior llegará, pero eso, como dice la hermana, va a llegar de aquí 2 o 3 semanas, ¿no? Hasta cuando se reúne el capitán, el presidente de la regional, hasta mientras ya pues habrán, Dios quiera que no hayan los enfermos, sepamos cuál es el conducto regular de poder acudir o acceder a ese decreto, de también ser parte de los beneficios. Lo que quiero resaltar en cuanto a los decretos es que yo veo sinceramente desde la realidad del pueblo Tacana, es que el gobierno central, como también el gobierno departamental, lo han hecho muy burocrático esta descentralización de ayuda o apoyo a los pueblos indígenas o apoyo a las comunidades campesinas, ¿no? Porque para hacer una ayuda o entrega, en este caso de alimento, que ha llegado una ayuda del gobernador, y resalto también aquí en esta oportunidad a las comunidades del pueblo Tacana, ha llegado una ayuda del gobernador, no podemos negarlo. Pero para que eso llegue, imagínense, como decía la compañera, el dirigente ha tenido que salir, internarse un mes para hacer los trámites, o sea, protocolares de lo que es la entrega de los alimentos, ¿no?, que se nos entregó. Entonces, ese tipo de protocolo para hacer las ayudas, yo lo veo que es muy burocrático, ¿no? Desde mi punto de vista, y igual las hermanas han cuestionado eso en las reuniones ya comunales con la autoridad, ¿no?, comunal, pero ellos dicen es parte, ¿no?, de las políticas de gobierno central y departamental. No nos podemos más meter solamente a esperar que nos bajen la información. Esperamos que este decreto sea de beneficio para todos los pueblos indígenas, ¿no? Y no se quede en las capitales de provincia o capitales de departamento, porque eso también suele suceder, Edgar. Mayormente las ayudas se quedan en las capitales, ¿no? En la capital de departamento y de provincia. Los pueblos indígenas llegan, ¿no?, como dice ya la última, la colita, como nosotros decimos acá en términos de acá, llega lo último, no llega como debería de ser. Otra cosita, cuando alguien preguntaba de cómo ayudamos a los viejitos en el cuidado, bien verdad,
las comunidades indígenas no cuentan con ningún tipo de centros, ¿no? De acogida de ancianos ni de niños. Acá es a lo criollo. Cada familia cuida a su anciano, a sus hijos más pequeños. El hermano mayor, cuando estamos en el trabajo, cuida de los pequeños. Si en este caso de los ancianos, bueno, es una mujer siempre, ¿no? La mamá o la hermana mayor de la familia cuida a los ancianos en el tema de salud, acuden a la posta, por eso decía yo, hay un centro, una posta, no está equipada, pero con lo que puede el enfermero atiende, con lo que puede. Ya la compañera mencionó que no hay los medicamentos necesarios, pero se complementan, ¿no? con las medicinas tradicionales para poder, poder salvar la vida de estos ancianos, porque esa es la preocupación, ¿no? El derecho de las personas de la tercera edad. No son vulnerables por la comunidad tacana, pero sí son vulnerables o vulneradas estos derechos, yo más pienso por las autoridades, tanto nacionales como departamentales, porque ya lo mencionó la compañera, ¿no? Las necesidades que se tiene dentro de la posta. Lo que se puede hacer con lo que se tiene en el contexto, se hace, se lo cura, se le da el tratamiento, y cuando hay en la posta también, el enfermero se la tiene que hilar, como puedo decir, como no llega el seguro de la vejez, bueno, él tiene que hacer de tripas corazones, decimos nosotros, para darle ese medicamento al de la tercera edad, aunque no está dentro de su presupuesto como tercera edad, pero él lo hace figurativo, o sea, trata de ayudar, como puedo decir, rompiendo las reglas o las normas, protocolos que tienen en salud. De eso también vamos a hacer, digamos, reconocemos, sabemos, porque en el momento que uno va con el anciano o la persona, nos hacen conocer. Somos conscientes, ¿no? Que hay ese tipo de diligencia que hace el auxiliar, porque no hay médico también. Entonces él hace de auxiliar, de médico, de emergencia, de todo, ¿no? Y no es suficiente, como decía la compañera, no es suficiente, ¿no? Aquí el enfermero, por ejemplo, que, bueno, me ha tocado vivir, ¿no? Mi vida, ayer he estado bien mal, he ido a las 1 de la tarde, él seguía ocupado. Imagínese, solito, tener que atender al quien llega, ¿no? Y yo, ¿por qué voy a esa hora? Si puedo ir más en la mañana, pero hay gente. Entonces, hay que ver que, como decía la compañera Esmeralda, resaltar ese trabajo, ¿no? Que lamentablemente en Dejora lo vamos y solicitamos su trabajo, pero es su servicio, pero es porque no hay más, ¿no? No hay más quien pueda apoyar a las personas cuando francamente se lo necesita, ¿no? Yo la verdad estoy un poco resfriada, estoy mal, me ha salido un panadizo en el dedo y son cositas que uno no las puede subsanar en la casa, o sea, ya es necesario de la mano de un auxiliar. Entonces es por eso que la compañera que me antecedía es necesario, y creo que a través de este medio, Edgar, agradecerle a usted y que estamos al vivo, es que se necesita, ¿no? Que las postas de las comunidades indígenas sean equipadas. Sabemos que en el país ha habido un gran presupuesto para enfrentar esta pandemia, pero acá lamentablemente en el territorio no ha llegado a las comunidades indígenas. No desmerecemos o desmerecer que ha de haber llegado a la capital de provincia, sí, seguramente, no sabemos. No decimos que no ha llegado a nuestra provincia, de repente, ¿no? Pero a donde francamente lo vamos a necesitar, tarde que temprano, como decía Esmeralda, sí, pero no hay. ¿No? Solo estamos preparados con lo tradicional, pero los indígenas no solamente es hasta ahí. Ella bien dice, ya sistematizado, la primera fase podemos combatirla, pero ¿qué tal si no hemos podido combatir en una primera etapa de esta pandemia, nos vamos a una segunda y todo se colapsa en la ciudad, en nuestra comunidad? ¿Qué pasaría entonces? ¿No? Esa es nuestra preocupación, y también de Esmeralda yo le apoyo eso, ¿no? Que no nos ocurra como el pueblo sirio, ¿no? Ahora que estamos en vivo, yo creo que es oportuno, ¿no? De que nuestras autoridades reflexionen y que no es algo que estamos diciendo por demás, sino es una necesidad vivida, que se vive. ¿No? En cuanto a la alimentación, eso es lo que se ha podido ir hilando en los años, ¿no? Que vivimos, cómo también poder tener
una vida más saludable, porque ya hablamos mucho de salud. Bueno, hay que buscar de otra forma, ¿no? Y bueno, gracias por el apoyo que nos dan de diferentes lugares del país y también de Brasil, ¿no? Bueno, sabemos que Brasil es un elefante grande al lado de nosotros, pero eso es nuestro emprendimiento que queremos en cuanto a la alimentación, buscando siempre la mejoría desde nuestra realidad. Y eso es lo que queremos, que el gobierno central y los gobiernos departamentales actúen desde la realidad de los pueblos indígenas, que partan de la realidad, que planteen sus programas, sus proyectos y sus decretos, viendo la realidad de los pueblos indígenas, no desde el gabinete, ¿no? Por ejemplo, como decía Esmeralda, ¿no? De la educación, ha partido de una realidad desde el gabinete, ¿no? Por el hecho que han habido decretos y leyes que en Bolivia todo era ya, había en todo el territorio nacional, el internet estaba garantizado y todo era barato. Sí, en papeles hay muchas cosas, pero vamos a la realidad de las familias de donde viven ya nuestros niños, nuestros estudiantes, es otra la realidad. ¿No? Ahí nos encontramos, puede haber la señal, pero si no hay los medios, ¿no? Lo económico para sustentar, entonces no estamos actuando como es nuestra realidad. Bien decía la ley, yo soy esa parte del tema educativo. La ley Avelino Signani dice de que educación en ninguna parte de sus artículos dice virtual, es verdad. Lo primero que debió hacer el ministro es convocarnos a maestros, directores, padres de familia, autoridades y hacer una regionalización o sistematización de inmediato del currículo, ¿no? De un currículo regionalizado, como hablábamos en la ley 070, cuando se trató de manejar, de promover, difundir las lenguas de los pueblos originarios. Bien así. Pero ahora que nos implante hacer algo que no está dentro del currículo, es por eso que hay una oposición grande. No, yo no digo que no se puede, es posible, pero tiene que nacer desde la realidad de las comunidades, donde hay un compromiso mutuo entre la familia y los gestores, ¿no? Que vienen a hacer el tema educativo, directores, docentes, ¿no? Entonces, esa coordinación no hay, es por eso que seguimos estancados en la educación. Yo me pregunto como mamá, mire, ya han pasado desde el 13 de marzo ahora, aquí en la comunidad no hay un caso de coronavirus. Yo, en mi punto de vista, lo veo absurdo habernos encapsulado cuando deberíamos estar trabajando en aula. No, o sea, no ha habido una lectura de la realidad de cada departamento, región o TCO, ¿no? Entonces, eso es la incomodidad de los pueblos y de repente la compañera lo resumió con elecciones ya. Yo no me meto en el tema político, pero veo desde ese punto de vista, ¿no? De repente ella dice, ya las elecciones va a ser la solución. Sí, puede ser, pero los pueblos indígenas tenemos que ser bien claros que deben partir desde la realidad de las vivencias, ¿no? Como yo le digo, quiera Dios que no haya coronavirus acá en el pueblo Tacana, pero mire, 3 meses sin clase, los profes no teníamos a dónde irse, dónde ir, nosotros han ido de paseo, no sé dónde será, ¿no? O sea, es algo que hemos perdido tiempo. Y los padres ya dicen, no, los profesores aprovecharon para irse, y los profesores dicen, los padres no son unos pobres. Es una guerra social ya que se está creando entre ambas autoridades, cuando debería haberse hecho, o se puede hacer, Edgar, este currículo regionalizado para poder emprender las clases. Ya lo decía la compañera Fanny, de que ella decía los insumos de bioseguridad, ¿no? Y la predisposición de los papás en trabajar en las aulas, en la desinfección, creo que es lo más viable. No estamos pidiendo una cantidad de dinero. Ojalá eso esté en el decreto que haya hecho el gobernador. A eso voy, es de que no ha habido una lectura de la realidad de los pueblos indígenas. Que lo que hoy estoy diciendo, ojalá no sea molestia para todos, pero eso es lo que sienten acá las señoras madres y esté coincidiendo nuestra opinión con eso, ¿no? De que por lo menos insumos haya para poder emprender las labores educativas, porque de ello es parte del desarrollo de nuestras comunidades. Ustedes saben que un pueblo sin educación es un pueblo rezagado, ¿no? Un pueblo olvidado.
Eso sería, Edgar, en cuanto a las dos preguntas que me hacía, y recuerdo, no sé si alguna otra pregunta me he olvidado. No, me parece responde, digamos, ¿no? Sobre varias de las interrogantes que se tienen. Nuestros agradecimientos especiales para las hermanas Lilian y Fanny, que nos han estado acompañando desde allá. Tenemos ahora los últimos 10 minutos con el compañero Adamo. Tenía también algunas preguntas puntuales. Adamo, por favor, tienes la palabra. Bueno, es una oportunidad y agradecerles de antemano a las hermanas, a Entacana, acá la otra hermana. Y bueno, refiriéndome a las preguntas que los señores han realizado, Antenor Vaz, ¿cuál es la razón por la cual la CIDH no continúa la petición sobre los pueblos en aislamiento y contacto inicial en Tacana? Es inexplicable, pero este documento fue archivado, así textualmente como les digo, en una nota oficial, desde donde nos dicen de que fue archivado y sin más explicación alguna. Entonces, por lo cual nosotros vemos importante a este nuevo Estado boliviano hacerle llegar las consultas, porque esta situación ha pasado. La segunda pregunta, en Tacana 2, ¿se conoce aún la actividad petrolera? Pues sí, el COVID está presente, las cuarentenas están presentes, pero las acciones de extracción de recursos naturales en Bolivia entera no van a parar. Y en esa situación, hermanos de los territorios, lo tienen que tener muy presente. El Estado ya lo ha dicho, las políticas de recuperar económicamente van a seguir. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y tenemos que dialogar como pueblos indígenas cuál es la realidad de lo que ha dicho la compañera. Y el Pozo Copuazú está predestinado para la zona de el Tacana 2, Río Madre de Dios. Aunque no está oficialmente, pero sabemos que sí está. Al final de cuentas, hasta hay una documentación del 2017 incluso ya andando por ahí. Bueno, hay otra pregunta que los compañeros solicitaron sobre los pueblos transfronterizos. Aunque no lo creamos, nosotros compartimos, o los pueblos en aislamiento voluntario viven en las zonas con mucha vegetación. Y esa vegetación o esos bosques y montes casi no tocados, ¿dónde se encuentran, hermanos? Se encuentran en zonas de frontera, ¿verdad? Y los otros países también tienen zonas boscosas. Y también los pueblos en aislamiento aprovechan porque ellos no conocen de frontera, no conocen qué es Bolivia, cuál es el estado, hasta dónde llega el hito, no conocen cuáles son las condiciones. Para ellos no hay en su cultura esa situación y ellos sí caminan entre unos y otros países. Es decir, hay zonas transfronterizas que comparten. Con nosotros compartimos con el hermano Perú, la zona del Madrid y compañía. Al otro lado están otras áreas protegidas, parques nacionales del lado peruano, que son claramente zonas donde ellos pueden habitar y hacer su vida. Pero hay lugares como también en la zona del Chaco boliviano, que compartimos con la zona norte del Paraguay, donde viven los ayoreos en aislamiento, pero también estas áreas son de alguna manera presentes con la frontera con Brasil. Pero todas estas áreas son predestinadas, también son observadas para hacer algún tipo de extracción de los recursos naturales, sean carreteras, sean pozos petroleros, sean actividades agrícolas a gran escala. No estamos hablando de los pequeños agricultores, estamos hablando de las grandes empresas agroindustriales que solo trabajan con maquinaria y que nosotros la única acción que tenemos es agarrar nuestro machete y ser peón en el mejor de los casos. Esa es nuestra realidad. Y los pueblos en aislamiento viven en esas condiciones. Y yo para finalizar, quiero hacer entender de que la indiscriminada explotación de los desmontes, de los territorios en todo el mundo y especialmente en Bolivia ahora, han hecho posible que el COVID-19, este virus,
salga y se haga presente en los seres humanos. En conclusión, seguir con esa ideología, compañeros, es provocar a otros virus, a otras bacterias que van a tener que salir en su momento. Por ello, es necesario, pues, que en respeto a la Constitución Política del Estado y a los principios de no contacto con los pueblos en aislamiento y el principio de no regresión a la norma que están establecidos en las constituciones de nuestros países y en Bolivia en una ley específica para los aislados, la 450. Hay derecho que los pueblos no pueden volver hacia atrás. Ese es el principio de no regresión. Si nosotros tenemos el derecho a la consulta previa, libre, informada para hacer una actividad, quien sea en nuestro territorio, pues no nos los pueden volver atrás. No nos pueden decir ahora no tenemos el derecho de desarrollar una consulta o no preguntarte a ti como dueño de casa cuál es la acción que queremos hacer. Eso sería regresión del derecho. Y en líneas generales, nosotros tenemos obligaciones, pero también derechos como pueblos indígenas, en Bolivia entera. Y eso lo vamos a seguir manteniendo, sea en el tema de la educación, sea en el tema de salud, sea en el tema de la dirección y el respeto a la vida de estos pueblos, o también el acceso a nuestros territorios. Ahora, cuando ustedes nos preguntan si en estos tiempos podríamos preguntarnos entre todos nosotros cuántos de nuestros territorios exactamente hoy están siendo entregados en manos de los propietarios de los pueblos indígenas. Hay un avance del Estado Nacional en esa razón. Están pensando en entregarle, porque somos miles y miles ya, pero los territorios están siendo cada vez más avasallados. Y eso les pasa a los pueblos en aislamiento, y por eso los conmino al Estado Nacional y al siguiente que venga, a que tiene que revisar esta situación actual para los pueblos en aislamiento y a los pueblos indígenas de Bolivia. Y los tenemos que poner, y para ese momento tenemos que estar realmente bien determinados, bien discutidos los temas, así como lo ha dicho la compañera lo ve por el lado político, la otra compañera lo ve por el lado educativo, todos tienen su punto de vista, pero los pueblos indígenas lo que más pueden buscar es derecho a su territorio, porque sin territorio, no hay pueblos indígenas, compañeros. Eso nada más, y los pueblos indígenas en el evento voluntario son uno de los pueblos que están ahí precisando una ayuda en ese sentido. Eso era, gracias. Querido Adamo, agradecemos mucho tu participación y tú has cerrado con unas palabras bastante fuertes, ¿no? Sin territorio no hay pueblos indígenas, y es precisamente eso es lo que queremos visibilizar en este tipo de conversatorios, a tiempo de agradecer a Adamo, a las hermanas, digamos, ¿no? Liliana, Fanny y Esmeralda. Queremos invitar también nuevamente a la gente que nos escucha y a que nos ve por este streaming a que nos puedan seguir en este conversatorio que se hace los días jueves a las 4 de la tarde. Estaremos nuevamente la próxima semana, y vuelvo a reiterar mis agradecimientos por estos valiosos aportes que nos ayudan a comprender mejor lo que pasa en el resto del departamento del Beni. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, los que nos han seguido con sus preguntas. Lamentablemente no podemos contestar a todas las demás. Va a haber oportunidades en las que podamos profundizar algunos otros temas. Y bueno, agradecidos de corazón por esta oportunidad, hermanas, querido Adamo. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.